Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de vistas ecocardiográficas básicas. Este video es una traducción del video de Gabriel Altit que se encuentra en su página de Neocardio Lab. Y bueno, pues la pueden consultar en cualquier momento. Ahí hay mucho más material y más recursos. En este momento solo nos vamos a limitar al contexto de POCUS. No hay ninguna cláusula o aclaración que hacer para esta presentación. Y bueno, vamos a hablar de las vistas básicas y algunas de las mediciones que se pueden hacer con ellas. Bueno, hay guías recientemente actualizadas tanto para POCUS o ecofuncional como para el contexto de cardiología pediátrica, que es una revisión pues más extensa. Vamos a empezar con la vista del eje largo paraesternal. Bueno, como vemos aquí en este dibujo, tenemos el transductor situado aquí en el esternón, ligeramente a la izquierda, y aquí se aprecia cómo la marca del transductor está aprox a las 10. Para esta vista particular está indicando hacia el lado derecho, ¿no? Como hacia el hombro derecho. Esta vista es muy útil para valorar varias cosas. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, es un eje largo paraesternal precisamente porque vamos a apreciar el eje largo del ventrículo izquierdo, como se ve aquí. En casi todas las vistas que vamos a ver, vamos a tener una vista estándar, ¿no? O un plano de inicio, es decir, donde está como la localización mm, anatómica o donde dicen los modelos donde se debe de empezar. Claro que puede haber variaciones, por ejemplo, en hernia diafragmática o en algunas otras condiciones donde no encontremos la estructura que estamos buscando exactamente donde marcan, ¿no? El transductor o las guías, pero bueno, habitualmente se encuentra aquí, más o menos a las 10 apuntando al hombro derecho, y ahí vamos a tener nuestra vista de inicio o nuestro plano de inicio. Siempre entonces, ¿cómo sé que ya estoy ahí? Pues bueno, estoy viendo el eje largo de mi ventrículo izquierdo. Si me voy un poquito más posterior, habitualmente voy a encontrar la entrada del ventrículo derecho, la válvula tricúspide, el atrio izquierdo. Aquí en esta vista podríamos empezar a ver algún jet de insuficiencia tricúspide, si es que lo hay, y pues es bueno siempre que se aprecie, tratar de tomarlo en cualquiera de las vistas, ¿no? Donde nos encontremos tal vez mejores angulados y bueno, poner Doppler para poder cuantificar. Entonces, tenemos el plano de inicio, me voy un poco posterior, encuentro tricúspide, regreso o vuelvo a hacer barrido, y anterior voy a encontrar el tracto de salida del ventrículo derecho. Vemos aquí el ventrículo derecho, la válvula pulmonar. Siempre que vemos las válvulas, pues vemos que abran y cierran, coaptan adecuadamente, y si hay algún tipo de insuficiencia que se va a hacer visible poniendo Doppler color. Entonces, veamos ahora de este lado, es prácticamente lo mismo. Tenemos en el número 1, corresponde a nuestra A, ¿no? Es nuestro plano de inicio. Y como les había comentado, a las 10 está indicando el transductor, y bueno, aquí tenemos el número 1 donde inicio, después anterior me indica como que sí, hacer un poco, se dice como un tilting, realmente no se desplaza, simplemente como si voltearas a ver hacia lo anterior, y ahí voy a encontrar el tracto de salida del ventrículo derecho y la pulmonar, y acá hacia el número 3 es lo posterior, ¿no? Como habíamos hablado, este corresponde a este.
a la B. Tengo mi ventrículo izquierdo, la válvula tricúspide y el atrio derecho. Ok, aquí tenemos un esquema de nuestra vista de la estándar, ¿no? Con la que iniciamos el plano de inicio. Está nuestro ventrículo izquierdo en su eje largo. Vemos cúspides de la válvula aórtica, su cúspide coronaria derecha y la que no tiene coronaria y la aorta ascendente. Aquí, como Gabriel indica en su esquema, vamos a ver tenemos el atrio izquierdo, la válvula mitral y vamos a ver dos valvas de la mitral y también podemos ver, se aprecia la continuidad mitroaórtica, ¿no? Aquí vemos la mitral en unión o en contacto con la aorta que no se aprecia esa característica en el ventrículo derecho. Ok, entonces volvemos a nuestra imagen de inicio o la estándar para el eje paraesternal largo. Tenemos ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo en su eje largo con la válvula aórtica, el atrio izquierdo y vemos aquí estas valvas que abren y cierran. Esta es la mitral, la continuidad fibrosa mitroaórtica y bueno, habitualmente tenemos nuestro trazo de electrocardiograma y si hacemos una pausa, pues veríamos que justo antes del QRS tenemos el mayor volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Terminó el llenado antes de iniciar la eyección. Ok, aquí teníamos nuestra imagen inicial, estándar, y nos fuimos un poquito posterior. Aquí vemos, esta es la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y el atrio derecho. Aquí se alcanza a apreciar la vena cava inferior y esta valva o válvula de Eustaquio, que es un remanente embrionario de la vena cava inferior, que inicialmente iba a dirigir la sangre hacia, hacia la aurícula izquierda en esta etapa embrionaria. Habitualmente no tiene, se puede ver más prominente en algunos pacientes, pero no tiene ningún significado patológico. Y bueno, yéndonos más anterior, aquí está nuestro ventrículo derecho. Aquí se dibuja la válvula pulmonar abriendo y cerrando y aquí estaría nuestra arteria pulmonar. Habitualmente, bueno, en estas imágenes ponemos Doppler, podemos obtener em, un trazo de la eyección del flujo del ventrículo derecho, que nos puede dar información respecto a la resistencia vascular pulmonar. Podemos apreciar si hay insuficiencia también en el caso de colocar color. Ok, aquí nuevamente apreciamos nuestro atrio izquierdo, válvula mitral, nuestro ventrículo izquierdo, la aorta con la aorta ascendente y aquí está nuestro ventrículo derecho. Podemos observar como un circulito, alcanzamos a cortar ahí la aorta en forma transversal, entonces la observamos como un círculo en este caso. Ok, aquí voy a regresar un poco. Se colocó una línea en modo M por donde estoy seleccionando, por donde estoy indicando
¿Dónde? En la punta de la válvula mitral y habitualmente es un trazo que pues corta o sea, corta en forma recta, también pasando por el ventrículo derecho. Vamos a apreciarlo aquí. Entonces, el modo M de motion o movimiento, nos describe lo que pasa en cierta línea que nosotros determinamos a través del tiempo. Entonces, como pueden apreciar aquí, estamos cortando lo que era, este era el eje largo del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y esto que tenemos aquí con nuestros puntos que indican cierta distancia, habitualmente centímetros, lo vamos a traducir aquí. Justamente vamos a empezar con el ventrículo derecho, el septum, la cavidad de nuestro ventrículo izquierdo, la pared libre. Entonces, esto corresponde a esto y va a ir cambiando misma zona respecto al tiempo. Entonces, tenemos el eje de las Y, nuestras estructuras, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Y bueno, el tiempo lo voy a correlacionar con el ciclo cardíaco. Aquí podemos ver que justo antes del QRS es cuando vemos nuestro ventrículo izquierdo más lleno, o sea, es decir, al final de la diástole. Después ocurre la contracción y vamos a compararlo con nuestro menor diámetro y de esta forma vamos a obtener una relación o una fracción de acortamiento, es decir, respecto al mayor volumen o al volumen al final de la diástole, cuánto se acortó el diámetro de mi ventrículo. Y justamente, bueno, con este modo M podemos medir. Nos sirve también a veces para calcular masa. Habitualmente la fracción de acortamiento, pues bueno, depende mucho de la angulación, pero pues es un cálculo bastante fácil de hacer. Ok, entonces esto es lo que habíamos comentado. Nada más aquí pareciera que esta línea como que se hizo a posteriori. Estaría un poco más, tendría que ser un poco más desde aquí, ¿no? Cortando bien sin tanta angulación el ventrículo derecho. Y pues este mismo corte lo podemos hacer en el eje corto paraesternal y se hace exactamente el mismo cálculo. Entonces, como habíamos hablado, aquí está nuestro ventrículo derecho, septum, que aquí, esto, y luego tenemos la cavidad del ventrículo izquierdo y luego tenemos la pared. Entonces, tomo una diferencia y lo divido entre mi valor inicial y así tengo nuestra fracción de acortamiento. Indicativa, pues, de función sistólica del ventrículo izquierdo, obviamente con todas pues con todas sus limitaciones, que depende obviamente solo evalúa una zona y bueno, depende mucho de la angulación. Ok, es muy importante también en este eje para externar largo, observar bien las válvulas. Habitualmente hacemos un zoom y para posteriormente medir el diámetro, que después nos va a servir para calcular el gasto cardíaco. Bueno, observamos aquí cómo coapta o cierra muy bien nuestra válvula. Ok, este es un barrido, entonces esta es la inicial, posterior, regreso y anterior. Ok, otra vez, entonces el eje largo, la estándar, aquí está, posterior con tricúspide, estándar y luego anterior. Es decir, estoy aquí, posterior, regreso, anterior con el tracto de salida del ventrículo derecho.
Ok, entonces aquí está un poquito más angulado para ver el tracto de salida del ventrículo derecho. Es otra cosa que hacemos para poder igual darle zoom o medir bien el diámetro del tracto de salida o de la válvula pulmonar pues para calcular el gasto. En este caso se ve muy bien aquí la válvula que abre y cierra y todo este tracto de salida. Habitualmente después de esto ponemos Doppler y vemos la direccionalidad del flujo, vemos las velocidades y también el Doppler pulsado para sacar algunos índices que indican, que hablan de resistencia vascular pulmonar. Vemos lo mismo aquí, bueno, poniendo las dos válvulas en forma simultánea, pues bueno, aquí se aprecia cómo tenemos la orientación de la aorta y están casi perpendiculares. Entonces, aorta abriendo y cerrando y pulmonar abriendo y cerrando. Ok, esto es lo que habíamos mencionado. Aquí sin color ya habíamos visto la válvula y tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí ya se coloca el color. Aquí es lo que está más cercano a mi transductor. Entonces hay una mnemotecnia en inglés, blue away. Entonces aquí lo que vemos en azul se aleja. Entonces tenemos un flujo que viene del ventrículo derecho hacia la pulmonar, sale de la pulmonar y pues se dirige aquí a ambas ramas. Hay veces que cuando vemos este, este, este cambio de coloración, habitualmente puede indicar que hay aceleración y que a lo mejor necesitamos ampliar nuestra escala de velocidad para atrapar velocidades más altas. A veces cuando no hacemos eso, digamos que el software puede como tener problema para determinar si algo va o viene. Por eso de repente aquí podemos ver rojo y no es que esté regresando, sino probablemente hay mayor velocidad ahí y necesito ampliar esta escala. Ese fenómeno se llama aliasing y es muy común cuando a veces estamos midiendo, hay que bajar, hay que subir velocidades, depende del vaso que queremos observar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del eje corto paraesternal. Aquí en este modelo se ve aprox a las 2. Eso también es lo que se indica como por escrito. También un tip es como dar 90 grados de la posición que tenías en el paraesternal largo. Aquí sí ya apreciamos nuestro indicador en el transductor que estaba volteando hacia el hombro derecho. Ok, entonces estas son algunas de las cosas que vamos a observar en esta vista. Puede ser perdón, sí, nos sirve mucho para ver la relación de presiones respecto al septum interventricular. Vamos a observar la válvula mitral y los músculos papilares. Entonces, en este caso, aquí vamos a volver a encontrar nuestro plano estándar o nuestra vista estándar y aquí es la A, ¿no? Habitualmente a esto le llamamos la base y tienes la base y te vas a dirigir más hacia el apex o más hacia tracto de salida. Entonces, empezamos a ver aquí, en esta vista en particular, vamos a ver nuestra aorta, nuestra válvula central y vamos a ver el signo clásico de Mercedes, se llama, y vamos a ver las cúspides coaptando nuestro ventrículo derecho que está rodeando, abrazando a esta válvula.
el atrio derecho, izquierdo y el tracto de salida. Entonces yo tengo esa vista estándar. Si me voy un poco más anterior, voy a empezar a ver, bueno, aquí ya se ven las coronarias, aquí se indican y en ese caso, si queremos poner Doppler, hay que disminuir mucho más el flujo para apreciar, pues sí, para apreciar el paso de la sangre. Entonces, acá hacia la C, igual, más anterior me voy hacia tracto de salida. Entonces, esas son las cosas que vamos a ir descubriendo, ¿no? Primero estoy 100% aorta, nuestra vista estándar. Luego empiezo a ver las coronarias, luego ya el tracto de salida del ventrículo derecho con nuestra pulmonar y nuestra aorta en el centro, pero ya no se ve con sus cúspides. Y finalmente, tendría que volver a la base, ¿no? Si estoy anterior, regreso y después me voy a ir hacia el ápex. Yéndome hacia el ápex, voy a empezar a ver primero la válvula mitral y al final los papilares y habitualmente nos vamos hasta que vemos que termina el ápex, donde se puede apreciar, puede ser algún defecto, alguna CIB, una comunicación interventricular. Y bueno, continuando con este otro diagrama, es igual. Aquí en el número 1 es pareciera nuestra vista estándar. Pues sí, nuestra vista estándar, no se ven aquí las coronarias y no, bueno, más o menos, pero ya no va hacia lo anterior, sino solo empieza a describir aquí yendo hacia el ápex. Entonces, ¿qué nos indica que hagas este famoso como tilting? No te desplaces, simplemente empieces a mover como pequeños pasitos el transductor y vas a empezar a ver primero la válvula mitral. Aquí, como dice, es otro signo clásico, como la boquita de pez que se aprecia y ya apreciamos ahí el septum interventricular, pero el mejor lugar para valorar la relación entre ambas presiones, o sea, presión sistémica y pulmonar, es a la altura o donde vemos nuestros músculos papilares. Ok, entonces nuestra vista estándar, ¿no? La que en teoría encontraría con las direcciones anatómicas. Aquí está nuestra válvula aórtica con sus cúspides coronaria, de la coronaria derecha, la que no tiene cúspide y la de la coronaria izquierda. Aquí se alcanza a apreciar una y veamos si en la siguiente se aprecia un poco más. La derecha, vemos nuestra válvula tricúspide. Recordemos que aquí está en el centro nuestra aorta, el ventrículo derecho abrazando, este es su entrada, ¿no? La tricúspide, nuestro atrio derecho, se aprecia aquí el septum interatrial, tengo aquí abajito de la aorta mi atrio derecho y bueno, rodeando hacia el otro lado es el tracto de salida con la válvula pulmonar y acá se apreciaría la arteria pulmonar. ¿Qué podemos apreciar desde aquí? Bueno, no es, podemos apreciar ya el septum interatrial. Es un buen lugar para ver, por ejemplo, si hay un catéter mal posicionado y después verificar en alguna otra vista para determinar que no sea un artefacto. Ok, aquí está ligeramente modificada para observar el tronco de la pulmonar. Ya habíamos visto, de todas formas, es la misma referencia. Vemos nuestra aorta central con el ventrículo derecho rodeándola. Aquí está el tracto de salida
Aquí se dibuja, se insinúa ahí la válvula pulmonar y la pulmonar principal y aquí se observan las ramas, que recordamos que en la pasada era donde se veía como cierta aceleración em, que puede suceder cuando no adaptamos la escala. Entonces aquí vemos las ramas izquierda, derecha. Aquí estamos más enfocados a ver la tricúspide. Vemos aquí una de las cúspides y aquí está la cúspide anterior. Aquí, como en cualquiera de las vistas, conforme vamos avanzando, si ponemos color y vemos un jet de insuficiencia tricúspide, hay que tratar de cacharlo, medirlo cada vez que tengamos oportunidad, porque a veces más adelante estamos buscando como una vista más ideal y no siempre la encontramos. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos nuestra posición como anatómica de esta vista del eje corto. Ya fui anterior, ya vi el tracto de salida del ventrículo derecho, ahora como si hubiera regresado y ahora me dirijo a ver el ápex. Aquí en esta vista se ve la válvula mitral. No se aprecia también como que la boquita de pescado, pero bueno, habitualmente vemos este círculo que es el ventrículo izquierdo. Vemos esta como sonrisita que abre y cierra y tiene como que esa apariencia de boca de pez. Pero bueno, vemos las comisuras, movimiento adecuado y esta vista nos sirve para, también podemos ver la fracción de acortamiento. Nos sirve también para medir masa. Ok. Aquí estamos más hacia la base, ya vemos los dos músculos papilares, anterolateral, posteromedial. Aquí está uno, aquí está el otro, y nuestro ventrículo derecho rodeando o sí, haciendo contacto como en forma crescéntica al ventrículo izquierdo. Nuevamente, este es el tracto de salida del ventrículo derecho y aquí está con color. Se aprecia algo de insuficiencia ahí, muy, muy leve, podría ser fisiológica. Aquí vemos, como habíamos hablado, ¿no? Está nuestro transductor sí, nuestro transductor aquí y lo que se aleja está en azul. No tendríamos por qué ver nada regresando porque es el tracto de salida. Tendría que pasar la válvula y si la válvula es competente, pues no permitir que el flujo regrese y no verlo en rojo. Esta es la válvula mitral. Aquí se aprecia un poco más cómo es una boca. Y como les había mencionado, aquí se pueden obtener el modo M, igual sí, para hacer fracción de acortamiento y se hacen distintos como frizz y se miden las circunferencias y se calculan las áreas, las dimensiones y de ahí con una fórmula se determina la masa. Y vemos aquí nuestro ventrículo derecho, ahí abrazando al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Aquí igual, abrazando, este es este, y aquí está el ventrículo izquierdo con con la boquita. Y esto estaría yendo más hacia el ápex, ¿no? Antes de llegar al ápex vamos a encontrar a los músculos
Papilares anterolateral aquí y posteromedial aquí. Igual. Esta es esta es la mejor posición para ver el movimiento del septum interventricular y así determinar, eh, bueno, de forma indirecta la relación de las presiones sistémica y pulmonar. Ahorita hablaremos de eso, pero bueno, están muy relacionados el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho mediante su septum. Entonces, habitualmente cuando están abiertas ambas válvulas y ahí podemos inferir que la presión que hay en las cavidades es, está reflejada de ambas arterias principales, ¿no? Pulmonar y aórtica. Entonces podemos determinar cuál es, si una es mayor que otra. Pero para esto pues tienen que estar abiertas las válvulas. Por eso es que por eso es que se hace en el pico de sístole, al final de la sístole, perdón. Ok, entonces aquí tenemos que observar un barrido y aquí se ve, bueno, tenemos mitral, boquita, papilares y apex, que se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Conforme nos acercamos hacia el fin del ventrículo izquierdo. Bueno, aquí está este comentario de Gabriel, es que se coloque, después de que se haga el barrido, se coloque el color y también se haga a baja velocidad, porque podría haber un defecto, puede ser un defecto interventricular en el que no haya un flujo tan evidente porque la resistencia vascular pulmonar sigue alta. Por lo tanto, no hay tanto gradiente y no hay tanto flujo. Ok, entonces aquí vemos esta vista de los papilares en uno, dos, tres, en distintos contextos de presión pulmonar, ¿no? Entonces, como les había comentado, ¿no? Mientras la presión empieza a incrementar de un lado, en este caso del lado derecho, o la presión es muy baja del lado izquierdo, podemos alcanzar una presión pulmonar isosistémica, o sea, una presión de la arteria pulmonar igual a la sistémica y o suprasistémica, ¿no? Incluso superarla. ¿Y cómo vamos pues a determinar esto o cómo se va a manifestar? Porque el septum se empieza a aplanar al final de la sístole y habitualmente, bueno, no siempre es tan evidente, aquí es muy evidente que prácticamente durante todo el ciclo al menos está isosistémica la presión pulmonar. Aquí podemos ver que hay bowing, o sea, cierta concavidad hacia el ventrículo izquierdo y eso nos indicaría que la presión es suprasistémica y en este contexto, a lo mejor este ventrículo derecho ha estado lidiando con una resistencia alta durante más tiempo, es una presión más alta y entonces ya tenemos cierta dilatación e hipertrofia muy evidente que seguramente aquí podría alterar significativamente el llenado de nuestro ventrículo izquierdo. Ok, la vista, vamos a continuar con el cuatro cámaras o apical. Yo creo que es la vista que más conocemos y más identificamos. Vemos nuestras cuatro cámaras, precisamente ventrículo derecho, atrio izquierdo y nuestro ventrículo izquierdo. Habitualmente se dice que es como abajo del pezón en la línea mamaria, pero a veces puede estar incluso axilar anterior. Lo importante es de dirigirnos
a la zona y conforme vamos viendo alguna estructura, acercarnos y encontrar nuestra imagen estándar o punto de partida, que en este caso, aquí veamos, es esta. La B, tenemos nuestro cuatro cámaras. Entonces, cuando yo empiezo a ir más anterior, voy a empezar a abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí está nuestra aorta. Es igual. Abro, luego regreso al estándar, voy un poco más posterior y me voy a encontrar con el seno coronario. Entonces, de esa forma voy a saber que ya hice mi pequeño barrido. También podemos dar, bueno, hay estas vistas que, por ejemplo, que al rotar 90 grados vemos nuestro ventrículo izquierdo, dos cámaras. Esta vista tiene mucha aplicación, sobre todo en strain es una, pero bueno, nos permite ver con mayor, digamos que más claramente el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo desde otra vista y se usa para calcular también eh, Simpson, para calcular la fracción de eyección, cuatro cámaras y dos cámaras. Entonces, igual aquí ya se obtuvo esta imagen. Si abro un poco o me voy anterior, voy a encontrarme con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces veamos aquí, tenemos nuestro apical, ¿no? Aquí estamos a la izquierda, en esta zona del pezón y tenemos aquí primero esta sería la estándar. Apical, cuatro cámaras, tenemos nuestras cuatro cavidades, se aprecian muy bien, se puede ver la aorta descendente en forma transversa como un circulito y veamos que esto es la misma angulación, no hay cambio de posición de la marquita del transductor, pero sí hago este famoso tilting que nos marca aquí, como un pasito hacia adelante o hacia atrás y voy a descubrir distintas estructuras. Aquí posterior, como habíamos hablado, el seno coronario, esta es la estándar y anterior empiezo a ver el tracto de salida. Y aquí respecto a la que teníamos a nuestra imagen estándar, es con las manecillas del reloj 30, 40 grados más para ver tracto de salida. Estas cinco cámaras, tomando en cuenta la aorta y un poco más anterior y el tracto de salida también del ventrículo derecho. El apical cuatro cámaras nos da muchísima información. Creo que en las siguientes diapositivas veremos, pero veremos algún ejemplo de eco. Y aquí, por ejemplo, hablando de función cardíaca, es importante porque hablamos de la fracción de acortamiento y cómo de ahí podemos inferir la función cardíaca. Y es que es relativamente más fácil de evaluar en el ventrículo izquierdo precisamente por su forma anatómica, ¿no? Aquí dice, el ventrículo izquierdo se contrae mayormente en forma circunferencial y contorsión. Entonces, cuando tomamos el modo M, lo cortamos y vemos lo que hace a través del tiempo, estamos, estamos evaluando esta función pues sobre todo yo creo que el engrosamiento radial, pero digamos, esta estructura es mucho más regular que el ventrículo derecho. Entonces, podemos inferir cosas como con el engrosamiento de la pared a lo largo del ciclo cardíaco, comparado con el ventrículo derecho, que es una estructura mucho más irregular
habitualmente en 4 cámaras la vemos casi como un triángulo y pareciera muy, pues muy regular, pero vean cómo es aquí en esta imagen tridimensional cómo está recreado y es pues es una estructura bastante irregular y aquí, como ven, se contrae longitudinalmente, casi como vimos en el paresternal eje corto, tenemos la aorta, está rodeando y vemos cómo tiene su salida y su entrada que no están relacionados anatómicamente y se mueve de una forma peristáltica. Es como a veces se ha mencionado, ¿no? Pero prácticamente pues es muy diferente al ventrículo izquierdo en ese sentido. Ok, entonces aquí está nuestra imagen de 4 cámaras, la estándar, ¿no? Aquí yo creo que es nuestro punto de partida. Vemos aquí nuestro atrio derecho con nuestro ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y el septum. Aquí para ver 2 cámaras, o sea, solo viendo nuestro ventrículo izquierdo y estoy viendo una pared diferente, la posterior inferior, y alcanzo a ver el apéndice de mi atrio izquierdo. Por eso nos funciona medir desde diferentes perspectivas la función y obtener como un promedio de ambas. Aquí en 4 cámaras habitualmente tomamos modo M en la válvula tricúspide para ver qué tanto se desplaza. Pueden ver aquí donde dejo el señalador, ven cómo la tricúspide sube y baja y hay una medida de este movimiento que se llama TAPSI o TAPSE, que nos da es indicativo de la función sistólica del ventrículo derecho. Aquí sería otra de las vistas donde puedo observar al poner color un jet de insuficiencia tricuspidia y cada vez donde lo alcancemos a ver de una mejor manera, siempre hay que medirlo en todas las vistas que lo observemos. Y aquí, bueno, todavía no hemos, digamos que estamos en una angulación neutral, no estamos abriendo nuestro tracto de salida todavía y observamos venas pulmonares que también se pueden desde esta vista tomar Doppler y medir velocidades de flujo. Ok, entonces aquí se colocó el Doppler color y se puede observar claramente un jet de regurgitación tricuspidea. Yo tengo un transductor aquí, digamos que cercano al ápex, y lo que yo esperaría es que del atrio derecho la sangre venga hacia mí, o sea, todo lo rojo viene hacia mí, ¿no? Porque tiene que llenarlo. Pero en este caso hay una fracción, un pequeño jet aquí que está regresando. No tendría por qué ver yo azul en el ciclo cardíaco, sangre regresando del ventrículo derecho hacia el atrio derecho, por eso se llama regurgitación o insuficiencia tricuspidia y se puede apreciar claramente cuando ponemos color. Otra cosa es que como se nota aquí, están tratando de optimizar la imagen. Cuando nosotros limitamos el color solamente a la zona que estamos evaluando, pues eso nos da pues más cuadros por segundo o más granularidad y eso optimiza nuestra imagen. Ahora pasamos a la válvula mitral y pues también observamos aquí insuficiencia mitral. Siempre que encontramos una insuficiencia hay que hacer Doppler, habitualmente Doppler continuo, para determinar una, una presión por medio de la fórmula de Bernoulli que
va a convertir una velocidad en una presión de acuerdo a esta fórmula. En esta vista, que se llama de 3 cámaras, es como la parecida a la que vimos del ventrículo izquierdo, en la que lo separamos del resto de la cavidad. Más o menos desplazamos el transductor, pero del lado derecho, y podemos obtener una imagen de 3 cámaras. Este es el ventrículo derecho y lo podemos observar aquí completo. Espero se vea mi señalador, pero alcanzamos a ver todo el movimiento y vemos al mismo tiempo tracto de entrada, tracto de salida. Ok, entonces tracto de entrada, tracto de salida, imagen de 3 cámaras, tricúspide, nuestra pared posterior, con el tracto de salida, y en medio no se apreciaba bien, pero estaba ahí saliendo la aorta. Esta, eh, esta junto con la de 4 cámaras, esta imagen nos puede servir para hacer un cálculo de cambio de área que en esencia es parecido al de fracción de acortamiento, en el sentido de que voy a medir el área al final de la diástole, o sea, cuando está totalmente llena, y después al final de la sístole voy a medirla también esa área con o sea, con una herramienta que viene, que tienen la mayoría de los ecos, o el software que se usa para interpretarlos. Entonces tenemos 2 áreas y voy a hacer una fracción de cambio de área. Probablemente ahorita se ponga aquí en el video. Exacto. Entonces tenemos área al final de la diástole en 3 cámaras. Esto es 3 cámaras. Entonces, aquí está, se mide el área, y después quiero saber qué tanto, bueno, como una medida indirecta de la contracción, ¿no? ¿Qué tanto se hace más pequeña o qué tanto cambia el área? Esto es al final de la sístole, en systolic area, y entonces voy a hacer una relación entre las dos. ¿A qué corresponde esta diferencia respecto al área inicial? Entonces, fracción de cambio de área. Aquí vemos con color esta imagen de 3 cámaras. Este es el tracto de entrada, válvula tricúspide, el cuerpo del ventrículo derecho y el tracto de salida. Y se ve más claramente aquí el tracto de salida. Esta es nuestra pulmonar. No se ve no se ve insuficiencia, se ve claramente cómo yo estoy aquí, este es mi transductor, y como espero, la sangre se aleja de mí, blew away, se aleja del cuerpo del ventrículo derecho, y bueno, ahí va perfundiendo las 2 ramas. Esta es la de 5 cámaras, como habíamos visto. Primero es rotar un poco a partir de nuestra imagen estándar, unas 30 grados, y abrir, o sea, hacer un poco como si quieres voltear hacia lo anterior. Y bueno, ahí se va como descubriendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, aquí está mi válvula de la aorta. Yo estoy aquí, este es mi transductor, estoy en el ápex, y lo que yo espero ver es que la sangre se vaya de mí, o sea, que se vea azul, porque se va del ventrículo izquierdo pues hacia la circulación sistémica. Y como les había comentado antes, aquí, por ejemplo, cuando empieza a acelerar el flujo, pareciera que tendríamos que ampliar nuestra escala, y para poder medir adecuadamente velocidades mayores, porque de otra manera, si el software o la máquina tiene como confusión para saber si la sangre va o viene, entonces de repente cuando se va alejando la veo roja.
pero este fenómeno que hablamos de aliasing probablemente desaparezca si yo amplío aquí mi escala de color, de color más o de velocidad. Muy bien, ahora vamos a hablar de la vista subcostal. La vista subcostal tiene mucha aplicación también en POCUS, sobre todo para, bueno, pues para determinar volumen, muy útil para detectar un derrame, también para catéteres, para nuestro flujo de la aorta. Y bueno, vamos a empezar, habitualmente lo primero que se hace es determinar el situs. A lo mejor no es algo que nosotros, que se aplique como en POCUS, pero bueno. De entrada se hace el situs y vamos a encontrar los vasos en forma transversal, la vena cava inferior y la aorta. Y una vez que yo, digamos que si los tengo en forma transversal y giro 90 grados, los voy a ver longitudinal, o sea, los voy a abrir en su trayecto y es así como voy a ver la aorta y la vena cava inferior. em, la aorta a la izquierda y a su derecha la vena cava inferior, ambas en la misma posición, puedo, digamos, como que voltearlas a ver y puedo tomar Doppler y obtener datos ahí. Ok, entonces aquí como les había dicho, ¿no? Está, primero determina el situs, está ahí en una forma transversal y lo que ve es la relación, la posición entre la aorta descendente, la vena cava inferior y la columna vertebral. Entonces, cuando giro y tengo el transductor viendo hacia los piecitos, cuando giro, el vaso que lo encontraba, que lo tenía así, lo abro, o sea, lo descubro en un trayecto que no estaba viendo en forma transversal y ya lo puedo evaluar aquí. Cuando vemos la aorta descendente, habitualmente, por ejemplo, en el contexto de conducto arterioso y su repercusión, vemos, tomamos Doppler de la aorta ascendente, mesentérica superior y celíaca y podemos ver si hay flujo retrógrado, flujo ausente, en la diástole, en toda la diástole, al final de la diástole, dependiendo de la repercusión, pero bueno, es útil ver también cuando hay algún catéter arterial y también, entonces del otro lado vemos nuestra vena cava inferior, donde habitualmente podemos ver a lo mejor un catéter en la unión cavoatrial o ver si está mal localizado, ver la vena cava inferior en su entrada al atrio derecho y a veces una de las cosas que se pueden evaluar es la distensibilidad de la vena cava inferior respecto al ciclo cardíaco y la respiración. Habitualmente esperamos que sí, que la vena cava inferior colapse. Se puede hacer también un modo M para cuantificar un poco mejor qué tanto colapsa y distiende y de forma indirecta ver el estatus de volumen o a veces cuando hay disfunción del ventrículo derecho y hay cierto flujo retrógrado, pues también se puede evaluar. Este es el eje corto, entonces al igual que nuestro parasternal eje corto, vamos a ver el eje corto de nuestro ventrículo izquierdo, es decir, vemos una aorta así y después vamos a evaluar de forma similar la relación del septum con ambos ventrículos. En este caso, tenemos la ventaja en esta posición subcostal que podemos obtener una vista bicaval, es decir, el atrio derecho con la entrada de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta sería nuestra imagen estándar, ¿no? Aquí tenemos nuestra aorta, el tracto de salida, muy parecida a la que habíamos visto y igual me voy, digamos que sin hacer mucho movimiento, solo voy haciendo movimientos laterales,
volteando a ver el ápex, igual puedo ver mi válvula mitral y los músculos papilares y hacer las mismas evaluaciones. Aquí tenemos un error, que este es subcostal eje largo, porque vamos a ver el eje largo del ventrículo izquierdo, pero bueno, empezando aquí, nuestra imagen está, no estándar, sino digamos, la anatómica, la primera, va a ser, estoy, sí, estoy abajo de la parrilla costal paralela, como se muestra en la imagen. Voy a usar el hígado como un contraste y conforme voy abriéndome o voy viendo hacia lo anterior, primero voy a ver el septum interauricular. Aquí es, yo creo que la mejor vista para evaluar si hay un foramen oval permeable o una comunicación, determinar pues la direccionalidad del flujo y de esa forma darnos datos indirectos de presión auricular o tal, auricular tanto izquierda como derecha. Entonces aquí, vean, nos marca el transductor justo aquí, pues a las 3 aprox, está paralelo a la parrilla costal. Empezamos y primero vamos a ver el septum. Aquí puedo evaluar el flujo, 1. Después me voy un poco más anterior y empiezo a ver aquí el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto corresponde a esto. Y después voy a continuar como justo aquí, donde termina lo más anterior, empiezo a ver el tracto de salida del ventrículo derecho, mi válvula pulmonar. A veces en bebés, en particular, esta vista es un poco, pues no es particularmente la que más me gusta a mí, a veces les molesta mucho, a veces hay, pues bueno, puedes presionar la cavidad abdominal y casi siempre tratamos de que sea al final lo más breve posible. Aquí tenemos de nuevo el eje largo, como lo habíamos hablado. Aquí la C, esta es nuestra imagen estándar, donde vemos o donde podemos evaluar mejor el septum atrial. Y después tenemos, aquí pone en la E lo más anterior, igual que en el otro esquema, el tracto de salida del ventrículo derecho. Volvemos a la estándar y después esto es más posterior. Se pone las entradas o el tracto de entrada de ambos ventrículos y después el seno coronario hasta acá lo más posterior. Aquí, bueno, este es un eje corto subcostal porque vamos a ver nuestro ventrículo izquierdo, pero en su eje corto. Entonces, tenemos nuestro transductor aquí a las 6 mirando hacia abajo y vamos a ir lateralizando y de esa forma vamos a ver distintas estructuras. Igual como habíamos visto, tracto de salida de ventrículo izquierdo, tracto de salida de ventrículo derecho. Aquí es como la imagen inicial del subcostal, donde vemos en forma transversal o como unos círculos la vena cava inferior y la aorta. Los estoy viendo así y después los voy a ver así cuando yo giro el transductor 90 grados.
Aquí está este barrido. Como les decía, tenemos nuestro hígado. Yo estoy abajo de la parrilla costal. Estoy en un eje largo, o sea que tengo así mi marcador con el transductor y me voy yendo anterior. Lo primero que dijimos que íbamos a ver era el septum interatrial. Ahí está, septum interatrial, tracto de salida de ventrículo izquierdo, tracto de salida de ventrículo derecho al final. Este es otro, en ese barrido lo que nos está indicando es la visualización de un foramen oval permeable que está aquí. Habitualmente, ahí está, habitualmente se mide y se observa con Doppler la direccionalidad del cortocircuito. Bueno, aquí inicialmente veríamos el atrio derecho con la vena, con el flujo de la vena cava superior y después vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ahí está, y después derecho. Y aquí, como habíamos comentado antes, es importante hacer un barrido con color. Aquí al final se aprecia un defecto interventricular, aquí, muy apical, muscular. Entonces, por eso es importante hacer el barrido y después con color, y si no observamos nada, tal vez bajar la escala de color para flujos más lentos cuando no ha disminuido la resistencia vascular y no hay tanto gradiente o tanto paso de sangre. Bueno, en esta imagen particularmente difícil, pareciera que hay ahí un tema como de sobreventilación, podría ser como que no es la imagen más óptima, pero se ve la entrada de la vena cava inferior al atrio derecho, se ve distendida en esos, parece que sí colapsa bien, pero pareciera que la hepática está distendida, entonces habitualmente también tomamos Doppler de estos flujos y que nos dan datos sobre el estatus, por ejemplo, si hay disfunción del ventrículo derecho que esté transmitiendo exceso de presión a la aurícula derecha y está en forma retrógrada a los vasos. Este es otro barrido, ahí se ve muy bien. A ver, vamos a empezar. Ok, el diafragma muy brillante. Después el cortocircuito del foramen oval permeable, tracto de salida del ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo derecho y luego regresa. Esta es una vista bicabal. Aquí se ve la vena cava superior y la vena cava inferior, un poquito aquí colapsada. A veces son vasos pues muy fáciles de colapsar. Entonces, a veces durante el mismo estudio, tratando de observarla, se puede colapsar un poco, pero aquí se ven las dos. Obviamente drenando adecuadamente a la aurícula derecha. Ok, este es un nuevo barrido. Se observa muy bien la configuración con la relación de ambos ventrículos y el septum. Y lo que menciona aquí es que, bueno, a veces no es posible hacer esto en el
en el eje corto parasternal o en otras vistas donde deberíamos o quisiéramos valorarlo, y a veces el subcostal es donde nos aporta todos estos datos. Este nuevamente es el barrido, pero con color. Vemos aquí el flujo de la vena cava superior al inicio. Ahí están nuestros ventrículos. Y bueno, particularmente en este caso, a ver, vemos de nuevo, pues pareciera prácticamente circular o redondo el ventrículo, todo el ventrículo, y por lo tanto el septum no parece aplanarse durante el ciclo. Bueno, hablando del subcostal, como vimos que la imagen anatómica, o no anatómica, sino base, es la que evalúa el septum interatrial. Aquí pues podemos determinar ciertas relaciones entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, dependiendo de cómo encontramos nuestro cortocircuito, que habitualmente tendría que ser de izquierda a derecha, como se puede ver aquí. Bueno, mi transductor está aquí, de este lado, entonces yo tendría que ver un flujo rojo. O sea, viene hacia mí de la aurícula izquierda, que debe tener mayor presión que la aurícula derecha. Pero a veces, cuando aumenta la presión, por ejemplo, puede ser en el ventrículo izquierdo, o simplemente puede haber, bueno, y transmitirlo a la aurícula derecha, puede haber incremento de flujo, o simplemente menor retorno a la aurícula izquierda, y simplemente que supere la presión del atrio derecho a la del izquierdo, encontrar inicialmente un cortocircuito bidireccional y después, francamente, de derecha a izquierda. Aquí está nuestro transductor, yo estoy cercana al atrio derecho, y vemos el flujo azul se está dirigiendo hacia la aurícula izquierda. Eso nos indica que la presión en la aurícula derecha es mayor, y por el foramen oval o una comunicación está logrando pasar hacia la aurícula izquierda. Y como dice aquí, bueno, cuando hay hipertensión pulmonar severa, disfunción diastólica del ventrículo derecho, puede haber un incremento de presiones al final de la diástole, no lo está logrando eyectar, y eventualmente puede haber, bueno, regurgitación tricuspidia, y esta presión se empieza a transmitir en forma retrógrada a la aurícula y hacia las venas hepáticas. Bueno, cuando se observa, siempre se mide, además de ver la direccionalidad del flujo. Este es aquí ese pequeño defecto, o sí, comunicación o foramen. Bueno, aquí vemos otras aplicaciones em, muy típicas. Aquí, por ejemplo, vemos este catéter, que pareciera una cánula de ECMO, y ven aquí cómo la hepática y cava inferior están muy distendidas, se ven muy gordas aquí. Aquí aquí está la columna, aquí estaría la aorta, y vemos aquí una línea arterial. Un catéter que debería estar más bien entre la unión cavoatrial, está un poco pasado en el atrio derecho, y igual aquí. Vemos a veces hay que observarlo para determinar que no sea un artefacto, pero aquí se ve un catéter, pues un poco más pasado que la vena cava inferior. Bueno, estas vistas que son, yo diría que un poco
más especializadas o para determinar cosas más anatómicas, por ejemplo, esta vista supraesternal para determinar el arco. No es algo que habitualmente se haga para POCUS, pero bueno, si hacemos esta vista podemos observar el arco aórtico, determinar el flujo, que no haya coartación, que no haya hipoplasia, y determinar el tronco brachiocefálico, bueno, estas tres ramas, ¿no? La carótida izquierda y la subclavia izquierda. También un poco superior, no había hablado de esa vista, pero la vista de crab view o el cangrejo se obtiene bajando las velocidades para poder apreciar velocidad de vena, o sea, de venas pulmonares. Vemos nuestro atrio izquierdo viéndolo como desde arriba y podríamos ver la entrada de las cuatro venas y habitualmente se hace Doppler o se da seguimiento para ver estas velocidades, pero pues, habitualmente buscamos ver las cuatro. Estas otras dos vistas subclaviculares, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Podemos observar aquí también la bicabal, si no se logró en subcostal. Y este es la clásica de bigote o la vista mustache, donde tenemos nuestra pulmonar con sus dos ramas. A veces en bebés estas que van en el cuello son muy incómodas, no siempre se logran. Está la cánula, el espacio anatómico es súper pequeño y es más probable que estas vistas se logren sobre todo en un prematuro extremo, en subcostal. Bien, aquí este es un bebé de término, de hecho tiene un transductor de bebé de término de 3 a 8 Hz y bueno, ahí primero están transversales. De ahí se puede determinar el arco, pero esta vista habitualmente no es cómoda para los bebés y es un poco más aunque lo hacemos, es más dominio del campo de cardiología, ¿no? Determinar si hay coartación o estenosis, etc. Entonces, como veíamos, vemos el arco que parece este dulce, este bastoncito. Y aquí vemos el tronco, perdón, brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. Y aquí vemos con color el flujo. Yo estoy ubicada arriba, aquí está mi transductor, entonces, por lo tanto, yo espero, como estamos viendo aquí, que el flujo se aleje hacia la circulación sistémica. De la aorta se viene para acá y así lo vemos adecuadamente en azul. ¿Ok? Entonces, aquí está el bastón. Vemos la aorta transversa ascendente, que es la que en las otras vistas habíamos estado apreciando. Después de la válvula, aorta ascendente y tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda. Y pues seguiría a poner Doppler. Este es un arco normal. Ahí se aprecia el flujo adecuado. No vemos ninguna turbulencia. Es un flujo laminar bastante regular. No vemos ninguna normalidad. Y aquí, pues veamos, habitualmente puede haber alteraciones en la zona del istmo donde se inserta el conducto arterioso y a veces no se puede evaluar bien y cuando se cierra el conducto es cuando se aprecia la coartación. em, sí, la coartación, estrechez, hipoplasia. Aquí se aprecia como la aorta descendente, de hecho, está alimentada por un conducto arterioso es totalmente eh, de derecha a izquierda, pues porque está alimentando la circulación sistémica y lo vemos
en azul, ¿no? Se está yendo 100% hacia la circulación sistémica. Pero bueno, estas aplicaciones son más de cardiología. Aquí muestra cómo se determina a partir del arco hacia dónde se hace la primera bifurcación. Entonces, si el arco está es un arco aórtico izquierdo, vamos a seguirlo y vamos a obtener la arteria brachiocefálica hacia la derecha. Pero estas son determinaciones más de cosas más anatómicas que no competen tanto a POCUS o a ecofuncional. Esta es la vista del cangrejo. Aquí vemos el atrio izquierdo. Esta velocidad está relativamente alta, casi siempre puede ser de 0,3 o 30, 40 este, milímetros sobre segundo, porque es una velocidad baja, aunque si hay mucho retorno venoso hacia la aurícula izquierda, podría haber mayor velocidad y se puede captar con una escala mayor. Pero bueno, aquí vemos el atrio izquierdo y una, dos, tres, cuatro venas pulmonares, o sea que está anatómicamente no tenemos ningún tema. Igual, aquí, esta velocidad está muy alta. Aquí seguramente hay mucho flujo pulmonar porque habitualmente no se aprecia el flujo de las venas pulmonares a esta velocidad. Esta es la vista del bigote. Entonces vemos aquí está nuestra aorta acompañando y esta es nuestra pulmonar con sus dos ramas. Y eso da la apariencia de un bigote. Entonces vemos aquí la rama principal, aorta, un circulito y las dos ramas. Y podemos ver el flujo, velocidad, direccionalidad. No se aprecia aquí insuficiencia. Y bueno, esto al parecer no voy a hablar mucho de esto, pero bueno, para mencionarlo nada más, se puede evaluar obviamente las cosas que más se hace pero en ecofuncional, no tanto en POCUS, es la repercusión del conducto arterioso, su presencia inicialmente y su repercusión, determinar si es restrictivo o no restrictivo. En este caso podemos ver un conducto arterioso completamente de izquierda a derecha. Aquí está, un flujito rojo, es decir, estaba en la parte sistémica, se regresa. Y pues bueno, ahorita si aparece un Doppler, no lo tenemos, pero bueno, habitualmente se hace una medición del diámetro del conducto arterioso y se mide en términos de la arteria pulmonar izquierda. Aquí está un ejemplo de la medición del diámetro. La mejor vista sería supraesternal o ciertas modificaciones del eje corto paraesternal. Y ahí es donde obtenemos una vista anatómica, le ponemos Doppler y vemos la direccionalidad del flujo, si es pulsatis. Este es un conducto muy pequeñito, esta flamita que estaba como va de la aorta regresando hacia la arteria pulmonar. Es restrictivo, probablemente tenga una velocidad alta y tal vez en vías de cierre. Bueno, aquí está mostrando cómo es bidireccional el flujo. Este es el ciclo cardíaco y en sístole es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en diástole.
Bueno, si quieren ver un capítulo de conducto arterioso, pueden hacerlo en la página de Neocardiolab. Está un capítulo completo para determinar repercusión, flujo restrictivo, no restrictivo. Por lo pronto, pues espero que les haya gustado esta traducción de las vistas básicas de POCUS y pues quédense explorando la página que tiene muchos recursos. Saludos.